Episodio 94 de Radio Fitness Revolucionario, cuestionando los dogmas sobre salud y fitness para mejorar de verdad tu cuerpo. Hola camaradas, bienvenidos a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy contamos con Jerónimo Milo, especialista en kettlebells, fundador de Kettlebell Latinoamérica y sin duda uno de los referentes en cuanto a formación y certificaciones con esta gran herramienta que es la kettlebell. Jerónimo aporta una visión muy global sobre el entrenamiento funcional, llegó a las kettlebells por el lado de las artes marciales, como nos contará. Nos explica los beneficios del entrenamiento con kettlebells, vemos las diferencias entre el kettlebell deportivo o gireboy y el llamado hardstyle, aspectos básicos a tener en cuenta antes de empezar. Profundizamos en los dos movimientos más emblemáticos de las kettlebells, que serían el swing y el levantamiento turco. Nos alerta de los errores típicos al empezar con estos ejercicios, claves para sacarles el máximo partido, etc. Tanto si nunca has entrenado con kettlebells como si ya forman parte de tu arsenal, te aseguro que vas a obtener lecciones prácticas y aplicables de la charla, así que no te la pierdas. Pero antes de pasar a la charla, un mensaje rápido como siempre de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull. Paleobull fabrica en España barritas energéticas con ingredientes de calidad a muy buen precio y son una alternativa saludable a todos esos snacks procesados que inundan los supermercados. Te pueden interesar si necesitas algo a media mañana, para llevar en tus caminatas, tus rutas en bici, para después de entrenar, para que los niños lleven al colegio, etc. Si quieres conocer más de Paleobull, visita su página paleobull.com y si usas el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un descuento del 10% en todas tus compras. Contamos también con Prokey. Prokey es un kéfir de agua de alta calidad a base de ingredientes ecológicos y es una excelente opción para hidratarte a la vez que cuidas tu salud intestinal y disfrutas de su sabor, tanto en la versión tradicional como con jengibre y menta o hibisco. Prokey tiene únicamente 1,5 gramos de azúcar, 6-8 calorías por cada 100 mililitros. Al estar además basado en agua, no presenta problemas de intolerancia ni a la lactosa, ni a la fructosa, polioles, etc. Si te interesa conocer más, visita su página prokeydrinks.com o fitnessrevolucionario.com/kefir, si te resulta más fácil, y utiliza el código FITNESS10, todo junto, mayúsculas en número, FITNESS10, para obtener un 10% de descuento en tu compra. Y ahora sí, viajemos virtualmente a Buenos Aires para hablar con Jerónimo Milo. Bienvenido a la radio, Jerónimo. ¿Cómo va todo por Buenos Aires? Muchas gracias, Marcos. Por acá muy bien, como siempre, ocupado, ¿no? Como todos, haciendo cosas. Justo hoy jueves, también ocupado preparando la clase del online de la noche, ¿no? Del kettlebell online que tenemos a la noche. Clase de la que soy alumno y que desde aquí recomiendo, ¿no? Para mí te considero... Y que para mí, la verdad, lo tomo muy bien y como un orgullo, porque me ha llegado tu trabajo. Hay gente que siempre me muestra o me consigna o me dice acerca de tu trabajo, así que me siento honorificado, ¿no? Porque vos también estés tomando el curso. Yo me considero un estudiante eterno, creo que siempre hay que estar aprendiendo de gente que sabe más que tú. A mí me gusta, como dicen, beber de muchas fuentes y además creo que comparto contigo pues muchas de las visiones que tienes, ¿no? Ya no solo de la herramienta concreta de la kettlebell, sino de la filosofía alrededor del entrenamiento, de la parte un poquito más de trabajar mucho la base antes de ir creciendo, y un poquito de todo esto quiero que hablemos hoy. Pero antes de empezar, quizás para la gente que no te conozca tanto, sí me gustaría que nos resumieras un poco tu historia deportiva y cómo llegas a todo este fascinante mundo de las kettlebells. Bien, más que historia deportiva, yo clásicamente soy un practicante de artes marciales. Hace casi 30 años que estoy haciendo artes marciales y también en lo que es enseñar artes marciales, ¿no? En todo ese enseñar, en todo ese buscar cuál es la mejor manera de transmitir algo, es que se encuentra mi afán por las clases y por los manuales y por el armado de metodología, ¿no? Siempre preguntarse cuál es la mejor manera para poder comunicar algo y que esa persona que recibe eso lo pueda aplicar de manera eficiente y efectiva, ¿no? Es como una pregunta constante que rodea mi vida siempre. Siempre fui artista marcial, diversas artes marciales, de artes marciales chinas, japonesas, tai chi, un montonazo de cosas, que eso me llevaron a conocer diversos profesores y también en la búsqueda, como te comentaba, de la eficiencia
siempre la investigación, ¿no? Sobre la anatomía, sobre la biomecánica, sobre la mejor manera de transmitir algo, es como la base que tengo, la base que trato de transmitir. Con el tema del kettlebell, siempre en las artes marciales, ya sea chinas o japonesas, okinawenses, siempre tuvieron un aspecto de entrenamiento de la fuerza que en esta modernidad, ¿no? Que tenemos, o por ahí por un exceso de componentes filosóficos en las artes marciales, en la actualidad o en los últimos años se ha visto con malos ojos el entrenamiento de la fuerza, ¿no? En las artes marciales, y siempre se termina hablando de que lo más importante es la técnica, que lo más importante es la relajación, y eso ha causado como un detrimento del entrenamiento de la fuerza, sobre todo de las artes marciales menos pragmáticas, ¿no? O sea, las artes marciales que no están sujetas todo el tiempo a un testeo, a una prueba, ¿sí? Como puede ser un arte marcial que constantemente se está compitiendo, constantemente se está testeando. Entonces por ahí en algunas artes, otras artes marciales donde vos no tenés esa presión constante de que hay que probar todo el tiempo lo que uno está haciendo, muchas veces se dejan de lado los entrenamientos de la fuerza. O sea, ¿tú crees que la Y fuerza es yo un componente también fundamental o importante para es un desarrollo fundamental, de las artes marciales, ¿no? es fundamental. Pasa que en determinadas artes marciales la relajación también es un aspecto fundamental. Muchas veces se ensalza demasiado ese factor y se piensa que la fuerza te va a jugar en contra. Entonces te encontrás como se empiezan a desarrollar como diversas falacias, ¿no? De que la fuerza puede ser un problema, que puede ser un condicionante negativo, pero si vos investigás la ortodoxia, el pasado de todas las artes marciales, todas tienen algún componente de entrenamiento de fuerza y generalmente vas a encontrar algún componente de entrenamiento de fuerza con carga. Y yo siempre veía que en las artes marciales antiguas, ya sea chinas, japonesas, se entrenaba con unas especies de piedras, ¿sí? O de pesas que generalmente tienen una forma rectangular, ¿sí? Y había quedado como hechizado con esa consigna, ¿no? Como que yo hacía artes marciales, pero me estaba faltando algo, me estaba faltando un elemento del entrenamiento que terminé pensando como que era algo perdido, ¿no? Dentro del entrenamiento de las artes marciales. Y bueno, lo más cercano que encontré un día a ese tipo de entrenamiento era el formato, ¿no? La morfología que tiene un kettlebell, que cuando te pones a investigar es exactamente lo mismo. O sea, son herramientas similares, pero diferentes en su forma, lo que se generaron en distintas partes del mundo con un mismo objetivo. ¿Se entiende? Exacto. O sea, no es lo mismo levantar una barra o tirar de una cuerda que levantar un peso que tiene una manija. Ese levantar peso que tenga una manija ya te está dando la pauta que la persona lo inventó o lo usó, lo desarrolló para un tipo de fuerza especial, para un tipo de fuerza explosiva, para una aceleración, para usar todo el cuerpo en un movimiento. O sea, no es una herramienta que se va a usar para la aislación de un músculo, sino es una herramienta que claramente se va a usar para un movimiento acelerado, potente, para un movimiento del que tengas que usar todo el cuerpo. Que esa es la consigna que más atrae al público del kettlebell, ¿no? Uno ve un kettlebell y uno intuye de movida que se va a mover mucho, que va a mover todo el cuerpo, que van a trabajar todos los músculos y que va a ser un entrenamiento equilibrado y balanceado. Retomando un poco lo que tú decías, creo que parte de esa mala fama, entre comillas, ¿no? Quizás viene de un poco del mundo del culturismo, ¿no? Donde se asociaba entrenar fuerza Claro, con ponerse correcto. así, pues esos cuerpos que veíamos típicos Ponerse de... lento, poner justamente Exactamente, con todo lo lentitud. contrario de lo que te dije. Mirá qué interesante. O sea, Exacto. volumen, te vas a poner pesado, no te vas Falta a de poder mover. coordinación, rigidez, lentitud, como dices. Exactamente. Y si ves, por ejemplo, el libro de Bruce Lee, ¿no? Del arte de expresar el cuerpo humano, ves que claramente él introducía muchos elementos de fuerza en su entrenamiento, ¿no? Que nos hace pensar que sin duda, como tú decías, el arte marcial original incluía sin duda elementos de fuerza. Y que ya se hacía. Yo me puedo aburrir viendo fotos del pasado, de tipos entrenando con piedras, entrenando con pesas, empujando cosas, jalando cosas, porque es algo lógico, ¿no? O sea, más allá de la coordinación, más allá de la respiración, la relajación, incluso si querés, hablamos más allá del chi, de la energía, de lo que vos me quieras mencionar,
para mantener una estructura corporal necesitas un determinado grado de fuerza y para vencer otra estructura corporal, que al fin y al cabo el arte marcial medio que se reduce a eso, dos estructuras que se oponen y una que logra vencer a otra o que logra romper esa otra estructura, necesitas un grado de fuerza. Exacto. Así que bueno. Y muy interesante lo que decías, que muchas veces también entrenamiento de fuerza más puro, con peso, lo asociamos únicamente a tensión, o a aplicar fuerza, cuando hablamos ya de artes marciales, y creo que es algo en lo que ayuda mucho la kettlebell, es a dominar algo que es muy importante, que es este ciclo de tensión-relajación. ¿No? Una tensión constante Claro, tampoco genera un movimiento fluido, que es muchas veces lo que buscamos. Claro, como el pulso, ¿no? O el bombeo, que es muy afín a lo que haces un arte marcial. Exacto. Es 90% del tiempo relajado y mucho menos, ¿no? Y un bombazo en un momento, que es el tipo de explosiones que se entrenan en un swing, en un jerk, sobre todo en un jerk, que es un movimiento súper agresivo y explosivo, en un snatch, etcétera, ¿no? En los movimientos que vemos generalmente. ¿Y qué te aportaron principalmente las kettlebells, incorporar kettlebells a tu práctica de artes marciales? ¿En qué lo notaste concretamente? Y yo creo que se cumplió la profecía de todo lo que te estoy diciendo. Mayor potencia, el tema de la velocidad, poder aplicar una fuerza a una alta velocidad, el tema de saber no, porque cuando uno trabaja en arte marcial ya está trabajando esto, pero potenciar el tema de cuándo relajar y cuándo explotar, mantenerse activo bajo el cansancio, bajo el dolor, bajo la fatiga, mejorar la resistencia, unificar todo el cuerpo. Eso en lo que tiene que ver con los momentos balísticos, ¿no? Para el público, o sea, balístico es que la pesa ya se está moviendo, nunca está quieta, la pesa se está moviendo, entonces a vos te resulta más fácil empujarla, más fácil acelerarla, que es lo que estás buscando. Y por el otro lado, el tema de la unificación, ¿no? Como ejercicios, el tan concebido levantada turca, caminata del granjero, que son todos ejercicios que te mejoran la zona media, la zona central, el núcleo. O sea, que tu cuerpo no se disocie, que es un elemento fundamental en las artes marciales. Que vos pegues y no te dobles porque pegaste, que a vos te peguen y no te dobles. Que puedas mantener unido todas las partes que componen tu torso. Eso el entrenamiento con kettlebell lo exacerba mucho y va muy profundo con ese tema, porque hay muchos ejercicios que son los que hemos visto en los cursos y los que vos ya conocés, que trabajan constantemente eso, ¿no? La unificación del torso. O sea, y más allá de las artes marciales, ¿no? Creo que me está respondiendo a mi siguiente pregunta, pero la lanzo igualmente para complementarla, ¿no? Porque Claro. hace 5 o 6 años, por decir algo, ¿no? Incluso un poquito más, Sí. casi nadie que no estuviera en este mundillo conocía las kettlebells, ¿no? Hablabas de pesas rusas y te ponías una cara de que me estás contando, ¿no? Y sí, era algo raro. Claro, hoy afortunadamente ya las empezamos a ver en muchos gimnasios. Las encuentras fácilmente en muchas tiendas deportivas, que antes había que irás a buscar más lejos, ¿no? Pero, sí, es un elemento que ya está incluido. Claro, creo que casi todo común. El mundo de alguna u otra manera la ha visto. Como digo, bien en su gimnasio, bien en una tienda de deporte, pero todavía, si le preguntas a alguien, oye, ¿por qué utilizar esto? No saben qué decirte, ¿no? Hace no mucho todavía había alguien intentando hacer un curl de bíceps con una kettlebell, que creo que esto lo hemos visto casi todos. En tu experiencia, más allá de lo que nos has contado hasta ahora aplicado al mundo de las artes marciales, ¿qué, de manera resumida, explicarle a alguien ajeno a este mundo, cómo le explicarías cuál es la diferencia, por ejemplo, con una mancuerna, por decir algo? Bueno, la gran diferencia es cómo cae el peso. En una mancuerna el peso te cae hacia los costados, en un kettlebell el peso te cae hacia abajo. Vos tenés una manija con un peso colgando. Ya de movida tener una manija con un peso colgando te va a facilitar todo lo que sea movimiento de balanceo, todo lo que sea este balístico que me venimos hablando, ¿no? Que la pesa se mueva, es como subirse una hamaca. O sea, la pesa se mueve y cada movimiento que vos le agregás cada vez se mueve más, pero cada vez te cuesta menos, ¿sí? Eso con una mancuerna se puede llegar a hacer, no se siente igual como cae el peso, no es tan fácil. El formato esférico del kettlebell te permite más pasar la pesa entre las piernas, te permite más amoldar la mano a los cambios de dirección de la pesa. Cambiar de dirección justamente te permite acelerar, te permite desacelerar, te permite trabajar en diferentes planos. Y la segunda diferencia es que vos al tener un mango,
tenés como otro agarre, ¿no? Vos la podés sostener desde el mango o vos podés meter la mano por el mango, por el agujero que hay entre el mango y la esfera, y de esa manera vos podés sostener la pesa de una manera pasiva con la mano, no la tenés que estar agarrando. Vos simplemente podés estar sosteniendo la pesa, que encaja muy bien con algunos formatos de entrenamiento de resistencia del kettlebell, que vos podás estar mucho tiempo haciendo un ejercicio con el kettlebell, similar a como si fuera una maratón, ¿no? Esas son las dos características fundamentales. Después también cómo cae el peso. Cuando vos metés la mano por el mango y la pesa queda apoyada en tu antebrazo, la herramienta se hace muy inestable. Uno puede pensar que es algo malo, pero en verdad es algo bueno que la herramienta que vos estés levantando que sea inestable, porque eso te va a poner en tela de juicio tu estabilidad y te va a obligar a mejorar todos esos músculos responsables de la estabilización, que uno generalmente si entrena con una máquina, la máquina es la encargada de estabilizar el peso, uno es el encargado de traccionar o empujar, pero con el kettlebell es como que te obliga a empezar a ser como una máquina, ¿viste? A sostener la pesa, a equilibrar la pesa, a poner fuerza para mover la pesa. Lo que son un montonazo de cualidades que uno busca desde el punto de vista del fitness y desde el punto de vista de la salud. Correcto. Porque recordá que lo más común es que uno va, entrena y está como sujeto a lesiones, que pueden ser traumáticas en el momento, que pueden ser crónicas, que se van sucediendo, porque no tiene todos estos elementos. Por ahí uno tiene fuerza, pero tiene mala técnica. Por ahí uno tiene fuerza, pero tiene mala estabilización. Y ahí es donde siempre caes y podés recurrir a una lesión o a una previa de la lesión. El kettlebell de alguna manera te obliga a hacerlo bien. O sea, vos ya sabés, pues vos levantás. Si no lo haces bien, la pesa no sube. ¿Se entiende? Sí, Por es eso decimos que autocorrectivo en muchos ámbitos. es claro, es autocorrectivo, es autolimitante. Si vos una levantada turca con 32 kilos no lo haces bien, no lo haces. La Sí, pesa no si va a no puedes subir. estabilizar ese peso, pues no vas a poder No salir vas a poder avanzando. empujarlo, por Claro. decirlo de alguna manera. Una Entonces, duda, mencionabas sí, claro. antes, Jerónimo, el tema de la kettlebell, uno de los beneficios que te permite trabajar pues esa resistencia muscular, pero aquí podríamos decir que hay como dos escuelas, dos filosofías que comparten, por supuesto, Claro, los claro. elementos técnicos básicos, ¿no? Pero también tienen sus diferencias. Por un lado estaría pues el Jireboy, el kettlebell más deportivo, por otro el llamado hardstyle. ¿De dónde viene esta Correcto. diferencia y cuáles dirías que son los beneficios e inconvenientes de cada enfoque, si se puede plantear así? Bueno, para empezar, lo que realmente quiero aclarar es que no tendrían por qué ser opuestos, ¿sí? Lamentablemente vivimos en un mundo que está totalmente polarizado. Es o haces esto o haces lo otro. Si haces esto no haces lo otro y si haces lo otro sos mi enemigo. Lo que me parece una estupidez, ¿no? Porque uno puede tomar lo mejor o lo que necesite, porque somos todos diferentes, no tenemos por qué hacer una cosa y la otra. La diferencia fundamental es que el que llamamos kettlebell deportivo, Jiriboi Sport, es un deporte. Y ahí ya te estoy dando una pauta muy fuerte, ¿sí? Es un deporte. Te guste o no, uno de los objetivos principales es ganar. Entonces, como uno de los objetivos principales es ganar, a veces no se toman en cuenta determinados elementos. Lo que va a privar siempre es tu performance y no tanto por ahí lo que a vos te haga feliz, por ejemplo, lo que tu cuerpo necesite. Tenemos que aclarar entonces que el kettlebell deportivo es un deporte y el que conocimos como kettlebell hardstyle o kettlebell funcional o como quieras, el nombre que le quieras poner, ¿sí? Es un kettlebell que se adecua más a lo que vos necesites. Entonces, a grandes rasgos, al kettlebell deportivo, vos te tenés que adecuar a lo que se le pide. Es como un deporte, ¿viste? Vos vas a lanzar la jabalina y no podés ir con una técnica nueva o con una idea nueva o con un requerimiento. Las cosas ya son de determinada manera, vos te tenés que adaptar a ese sistema y tenés que tratar de hacer lo mejor posible. En el kettlebell funcional o hardstyle cuenta con muchísimas herramientas para lo que por ahí vos estás buscando. A primera vista puede parecer que el kettlebell hardstyle es mejor o que es más conveniente. Pero bueno, cada uno tiene como su ventaja y su desventaja.
El kettlebell deportivo tiene una ventaja que es un deporte, que muchas veces se trabaja en equipo, que es divertido, que te pone, es un desafío, pero límite total a tu psicología, a tu rendimiento corporal, a tu técnica. O sea, una persona que le gusten los desafíos o que quiere ver qué es lo máximo que pueda llegar haciendo una cosa, el kettlebell deportivo le va a venir muy bien, ¿sí? Y el kettlebell deportivo lo que tiene es que tiene pocas técnicas. Es como el levantamiento olímpico, ¿viste? Vos tenés jerk, snatch, clean, listo, a otra cosa. No se pierden haciendo muchas técnicas porque es muy específico. Eso para algunos va a ser bueno, para otros va a ser malo. Para una persona que se aburre con facilidad, se muere haciendo kettlebell deportivo. Claro, para una persona que le gusta hacer una sola cosa, ir lo más profundo que puede para ver cuáles son sus límites, es como una religión el kettlebell deportivo. Hacías la analogía o la similitud al levantamiento de fuerza o powerlifting o halterofilia, aunque es ¿Sí? totalmente opuesto, ¿no? Powerlifting o halterofilia es una repetición y aquí Exactamente. es al Es revés. una El repetición. peso es fijo y es hacer el número máximo de repeticiones en los 10 minutos, en lo que sea. Y quizás por esto, entiendo, ¿no? Por intentar un poco también resumir, que sea más importante en la técnica del Gireboy, pues la eficiencia, o sea, no el ahorrar la máxima Correcto. cantidad de energía que puedas, mientras que Hardstyle casi busca lo opuesto en ese sentido, ¿no? Es decir, más Exactamente. intensidad, más explosividad, más tensión muscular, también podría ser una forma de definirlo. Está perfecto. El kettlebell deportivo busca reducir el esfuerzo. Y en el otro vos buscás producir esfuerzo. Vos querés resultados, vos querés que haya un esfuerzo sistémico, haya un esfuerzo local para producir una adaptación, un resultado. En el kettlebell deportivo es como una maratón. Vos tratás de gastar lo menos posible. ¿Se entiende? Entonces, está apuntado más hacia la resistencia. Exacto. Y como decías, yo también veo muchas veces esta lucha. No, es que el original es este, el otro es una copia que se llevó Pavel Eso es a no una sé qué. pavada. Es una Eso es una tontería. O sea, pavada. podemos después Todo eso es hablar. marketing. Eso es marketing, ¿no? Podés Y al final, obviamente, cada uno intenta barrer ver para casa, pero con una visión objetiva, pues hay que reconocer lo bueno o lo malo, entre comillas, de cada método para lo que tú quieres. Porque no es bueno o malo inherentemente, ¿no? Es No, 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 cuál es tu exactamente. objetivo. Y un poco ligado a esto, quería preguntarte también, porque está pegando muy fuerte, no es nuevo, ¿no? Pero quizás en la última década, sobre todo este tema de entrenamiento funcional. ¿Cuál es tu Claro. visión sobre todo este mundo de entrenamiento funcional y qué pueden Es, aportar las kettlebells? es muy interesante porque viste que en internet aparecen fotos de 1920, 1880 con gimnasios funcionales en esa época también. O sea, el concepto de entrenamiento funcional no es un entrenamiento, no es un concepto nuevo. Vos te fijás los antiguos libertadores como Arthur Saxon, todos esos antiguos strongman que aparecían y vos los veías levantando kettlebell, los veías levantando clavas, los veías haciendo ejercicios de calistenia, los veías luchando, los veías haciendo 10.000 cosas, ¿sí? Claro, pero eso Eh, desapareció después, ¿no? Con el tema de las máquinas, la Nautilus y todo esto, al final nos olvidamos de eso y durante muchos años, pues exactamente. Bueno, empezamos a entrenar, como yo digo, como hámsters, ¿no? En la cinta del gimnasio, en la maquinita. Y entonces como que hemos recuperado algo que, como dices, es la forma más antigua de entrenamiento. sí, lo otro tampoco está mal, el culturismo está perfecto, volvemos a la misma discusión de siempre, o sea, si a una persona le gusta hacer culturismo, le gusta bombear un músculo, me parece impecable, de hecho, yo los respeto muchísimo, porque es todo un esfuerzo, es todo un arte eso también, ¿se entiende? Entonces, no me gusta caer en la posición que se cae hoy en día, ¿viste? De entrar a desmerecer todo eso también. Nosotros nos paramos más en el plano del entrenamiento funcional, claramente, porque el kettlebell por definición es una herramienta de entrenamiento funcional, ¿sí? El kettlebell en su versión funcional, ¿no? Volvemos a lo mismo. Su versión deportiva es ganar, y a otra cosa, es un deporte, ¿sí? O es un deporte en equipo, vos estás apuntando a otra cosa, ¿sí? Pero el kettlebell encaja muy bien con el entrenamiento funcional, de hecho es una herramienta que no choca con ninguna otra herramienta, o sea, no es una herramienta que la vas a poner en un gimnasio y te va a provocar un problema con respecto a la organización de ejercicios o a la organización de programas. De hecho, es una herramienta que se adapta muy bien por las características que ya hemos mencionado, por la versatilidad que tiene. ¿Sí? Te puede servir para esto, te puede servir para lo otro, te puede servir incluso para aislar un músculo si vos querés un kettlebell.
pero básicamente encaja muy bien con la mentalidad esta funcional de que no hablamos de músculos, sino hablamos de movimientos, hablamos de planos, hablamos de funciones, ¿sí? Y bueno, el kettlebell en los últimos años ha encajado, fíjate que se lo ha metido en CrossFit, se lo ha metido en TRX, se lo ha metido en entrenamiento funcional, en Estados Unidos se lo ha usado mucho en rehabilitación, ¿sí? De ahí viene toda la historia de este fanatismo, ¿no? Que hay por la levantada turca, este fanatismo que hay por los fisioterapeutas americanos, de trabajar el hombro con la levantada turca, ¿sí? Y eso, bueno, te está dando la pauta de que hoy en día el kettlebell no lo podés separar del entrenamiento funcional, porque es entrenamiento funcional el kettlebell. Claro, así de entrenamiento funcional bien entendido, ¿no? Porque por desgracia para muchos, pues el entrenamiento funcional lo ven únicamente como trabajo de core aislado, o hacer ejercicios sobre una fitball, o plataformas inestables. Sí, o saltar con hitos y escaleritas, y Exactamente, no, ¿no? no, 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 Ojo, no es solo que eso. todo eso tiene su lugar, como dices, no queremos desmerecer nada, pero eso no No, todo es eso está perfecto. entrenamiento funcional, ¿no? Pero bueno, pasando ya un Claro, poco a la claro. parte más práctica, ¿cómo recomiendas que la gente empiece con las kettlebells? Por ejemplo, ¿qué ejercicios crees que son mejores para empezar, para ir interiorizando pues, los elementos básicos del entrenamiento con kettlebells? Bueno, lo fundamental es que con el kettlebell empiecen trabajando el core, empiecen trabajando el núcleo, empiecen trabajando lo que es zona media, porque hay una realidad que es muy atractiva, que es que uno practicando con los kettlebell es como una máquina, ¿no? Como que uno se va a convertir en una máquina, como le dicen en muchos gimnasios y cadenas acá de Argentina. Pero justamente una máquina no es un mecanismo. Y una máquina no es un mecanismo simple, ¿está? Una máquina tiene poleas, una máquina tiene soportes, tiene contrapesos, tiene cuerdas, tiene cadenas, tiene un montonazo de elementos que hace que la máquina funcione bien. Entonces, el elemento principal que tenemos que tener en cuenta del peso libre, porque el kettlebell es levantar peso libre, es un peso que no esté guiado ni sostenido por nada, es que yo tengo que tener un centro fuerte para poder sostener ese peso libre sin que se presente ninguna fuga o ninguna bisagra en alguna parte del cuerpo. Esto como lo hemos hablado en el curso, sin ponernos muy anatómicos, vos tenés determinadas articulaciones que están hechas para moverse, están hechas para ir acá, allá, para rotar, para flexionar, para extender, pero tenés determinadas articulaciones que desde un punto de vista biomecánico básico no es recomendable moverlas, ¿sí? Entonces siempre lo que decimos, que lo primero que hay que entrenar es levantar el peso y evitar movimientos indeseados, ¿sí? El movimiento indeseado número uno, el que todos conocemos, es la flexión de la columna o la lateralización de la columna, que es con que la gente, o sea, todos, ¿tá? O sea, yo, vos, tu mamá, tu primo, cualquier el oficinista, es con los movimientos casuales que se terminan lesionando, se terminan haciendo lesiones diarias, ¿no? Imagínate si uno no puede respetar esta posición, con un peso alejado del cuerpo y acelerado es bastante peligroso. Por eso lo recomendable, y que es muy agradable al principio, es empezar con una artillería básica de ejercicios de núcleo ¿Y cuáles que todo profesor recomendarías, de Kettlebell Jerónimo? ¿Qué ejercicios básicos y necesitaríamos? camina y lo básico ya lo conocés, caminata del granjero es muy básico, o sea, antes de levantar, empujar o hacer algo, uno tiene que ser capaz de cargar. Eso es un pensamiento que tiene Dan John y Gray Cook, ¿sí? Que es, si vos vas a si vos querés lanzar algo, empujar algo, jalar algo, primero eso lo tenés que poder sostener, ¿sí? Por eso decimos que la caminata del granjero, que el halo alrededor del cuerpo, el 8, toda esa artillería de ejercicios que lo que hacen es que vos levantes la pesa, realices determinado movimiento que es característico de este ejercicio y que puedas evitar que se produzca movimiento en la columna. Son ejercicios muy simples, lo que tiene bueno estos ejercicios es que son muy simples de hacer, muy fáciles de explicar, porque vos lo único que tenés que explicar es no muevas esto, no es tan difícil explicar que hay que mover. Lo más fácil es, mira, vos esto no lo muevas. Ya el levantar la pesa va a querer generarte ese movimiento y vos lo vas a tener que evitar ese movimiento. Y la gente estos ejercicios los siente de inmediato, porque al otro día
va a tener los intercostales que le explotan, el abdomen, ¿no? Entonces, está bueno porque el efecto es medio inmediato. La gente siente, trabajé más que si hubiera hecho 200 A abdominales, te pesar de van a que me decir. moví poquito, ¿no? Y aquí un tema que A creo pesar de que es muy que poco. es interesante, como tú lo planteas, muchas veces empiezan con estos ejercicios, pues el halo o el 8 o el paseo granjero con mucha velocidad, ¿no? Y tú recomiendas empezar muy poco a poco. Oye, Exactamente. paseo granjero, pero casi moviéndote milimétricamente cada paso, o hace el halo alrededor, que es, bueno, para quien no conozca el ejercicio, es como hacer un círculo, pasar la kettlebell alrededor de la cabeza, como, pues eso, como si fuera un halo, pero en vez de hacerlo rápido, como intentan hacerlo muchos, porque claro, es Claro. más fácil hacerlo lentamente para realmente tener ese trabajo de estabilización del core, ¿no? Claro, y someter al músculo a carga y a tensión, que es lo que es el entrenamiento, es someter ese músculo a trabajo. Si vos lo haces rápido, el bombeo que recibe ese músculo es mínimo. Tendrías que hacer 7000 repeticiones. Esto viene muy de la mano con este paradigma que se está rompiendo en estos últimos 10 años, de que entrenar la zona media no es hacer abdominales, sino que es resistir al movimiento. Por eso, viste, la moda que se está instaurando ahora de hacer planchas, de no hacer tanto abdominales, ¿no? Por el tema de doblar la columna en cada repetición del abdominal. Es como un paradigma del que se está hablando mucho al menos. Que no importa si es de una manera o es de la otra. Lo importante acá es que se presenta la pregunta, ¿no? ¿Se está entrenando bien la zona media o hay que ir más para este lado? Por eso Perfecto. todas estas planchas, en verdad es resistir al movimiento. Porque Exacto. vos como, por ejemplo, como luchador, si vos sos un luchador de MMA, ¿no? Y entras a un octógono o a un ring o lo que sea, vos lo que querés es que tu torso se mantenga estable. Vos lo que movés es la cintura, los hombros, las piernas, pero vos querés que el centro, el núcleo del movimiento, que es tu torso, se mantenga inalterable. Cualquier luchador sabe que en el momento en que sus dos hombros se descoordinan de sus dos caderas, está liquidado, está doblado, está torcido, está descoordinado. Entonces lo que uno busca es tratar de mantener este núcleo intacto. La gran mayoría de los ejercicios que mencioné apuntan a eso. Mantenés este torso como un rectángulo inamovible y movés los brazos, y movés las piernas, y caminás, y te parás lateral, y mirás para arriba, y mirás para abajo, y haces un montonazo de movimientos en todos los planos, con todos los ejes, en diferentes apoyos, sin transgredir este núcleo, que es lo que buscaría un deportista, un luchador y alguien en su vida diaria, porque vos en la vida diaria sabés claramente que no tenés que andar moviendo la columna para cualquier Claro, lado. tiene muchísima transferencia, tanto a la vida real, para no tener una lesión, pues levantando la cesta de la compra, por decir algo, como después transferencia a Exactamente, muchísimos deportes, ¿no? Entonces, esa sería la base, es decir, poder cargar antes de levantar, trabajar toda esa zona media con ese tipo de ejercicios. correcto. ¿Qué vendría después? No, después también va mucho en la evaluación del alumno, ¿no? Que justamente creo que tu mentalidad y la mía de muchas personas es no recetar como si fuera un McDonald's, ¿viste? Que a todos le dan la misma hamburguesa. O sea, Correcto. habría que evaluar con quién estás trabajando, si ya entrenó, si entiende lo que es, si puede diferenciar la cadera del hombro, por ejemplo, si tiene un trabajo previo. Lo recomendable después del entrenamiento de núcleo siempre es meterse con todos los ejercicios que llamamos de bisagra de cadera, ¿sí? O sea, los dominantes de cadera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población tiene una cadena posterior, o sea, una espalda y corvas lo llaman ustedes, a los Sí. isquiotibiales. Bueno, en Bien, México sí. y En España hay espacios clisurales, sí. ahí va. Todo lo que es cadena posterior generalmente uno lo tiene muy desactivado, muy inhibido, no localiza esa zona, por eso como que siempre se trata de llegar lo antes posible al swing, que es como el gran ejercicio del kettlebell. El swing es como, dentro del kettlebell es como una gran panacea postural, ¿sí? Porque el swing te refuerza esa cadena posterior, pero también te la elonga, o sea, también te aumenta el rango de movilidad de tu cadena posterior, te activa los glúteos, te pone fuertes, pero le da movilidad a los isquiosurales, ¿sí? Te mantiene estable la zona lumbar, entonces es como un gran arreglador
de disfunciones principales el swing. Y además, por el ritmo que tiene, por la cantidad de peso que puede llegar a cargar, porque lo que tiene swing es que con una buena técnica y de movida, vos podés escalar rápido los pesos, ¿se entiende? No es un ejercicio que uno esté trabado 10.000 años con 16 kilos. Por ahí la semana que viene o la clase que viene, ya el cuerpo se adapta y podés levantar lo mismo o el doble, un poco más. Entonces es como el gran ejercicio para entrenar, para ir haciendo avances en la fuerza y sobre todo para entrenar la parte del cardio, ¿no? Porque vos bien sabés que haces 10 swing y la gente no da más. Entonces encaja bien con formatos de alta intensidad, que es lo que se busca en el entrenamiento por ahí un poquito más moderno, ¿no? No ponerlos una hora a baja intensidad a hacer un trabajo oxidativo, por así decirlo, sino poder tener bombazos de 1 minuto, de 30 segundos, de 1 minuto y medio, de altísima intensidad, que le van a hacer gastar calorías a lo loco, que le van a elevar el metabolismo, o sea que sin entrar en el plano fisiológico, le van a dar muchos beneficios fáciles de conseguir con esta herramienta y con este tipo de entrenamiento y por los que la gente se acerca al entrenamiento físico. Porque al fin y al cabo, no nos engañemos, la gente se acerca al entrenamiento físico ¿para qué? Para bajar de peso, para verse mejor, para no sentir dolores, para estar mejor posturalmente. Esa es una realidad. No es que todo el mundo se acerca. Para mejorar la función, ojalá fuera así, ¿no? Pero como decimos siempre, la forma sigue la función. Y yo creo que el swing, pues es un gran ejercicio en cuanto a quema de calorías, en cuanto a elevar el ritmo cardíaco, en cuanto a ganar fuerza, en cuanto a elevar los glúteos, ¿no? Estás trabajando toda esa zona, esa cadena posterior, que es difícil entrenar de manera aislada, es difícil, ¿no? que Es difícil, siempre generalmente estás está sentado. comprometida. Exactamente, siempre tenemos también problemas de cadera, en la extensión de cadera, que no te permiten también trabajar los glúteos, y eso el swing te permite corregirlo. Pero obviamente, como cualquier ejercicio, hay que hacerlo bien, hay que corregir los errores. Y en tu experiencia, ¿qué errores principales comete la gente al empezar a practicar el swing y cómo podríamos corregirlos? Bueno, justamente el error principal es no haber hecho los ejercicios de núcleo antes. Es ir y mandarse a hacer. Muchas veces se ven en los gimnasios que a la gente le ponen un kettlebell y lo primero que le enseñan es un swing. Es un error abismal. O sea, le ponen a hacer swing y todavía no sabe hacer plancha. O sea, todavía no sabe sostener esa zona media y le sometemos esa zona media a movimiento con además como el kettlebell se aleja, con una palanca de resistencia infernal y es muy difícil para la persona. Esos son para mí los dos errores principales. Es que se considera el swing como un ejercicio fácil, ¿no? El swing es básico, pero no es fácil de hacerlo, ¿se entiende? Y no es para alguien que recién empieza, es alguien que recién empieza, debería tener buena movilidad de cadera, mínimo, y buen sostén en la zona lumbar, mínimo antes de hacer un swing. O sea, tiene toda una artillería de ejercicios para pasar previamente. Esto que te estoy diciendo muchas veces se contrapone con los intereses comerciales. O muchas veces una persona se anota a un gimnasio o un box y quiere hacer swing. O sea, la persona viene con una fantasea que en la primer clase va a levantar la pesita esa rara con el mango, se va a sacar una foto y la va a subir a Facebook. Entonces, si no le hacen hacer swing, medio como que se frustra también, ¿se entiende? Es la triste realidad que tenemos que ver, Jerónimo. Es la triste realidad, eso, entonces. Yo añadiría, que no sé también cuál es tu visión, que a veces los ponen a hacer directamente, pues, swing tipo americano, ¿no? Además, pues tienes que llevar la kettlebell todavía más arriba. Eso es un crimen, eso es un Claro. crimen total, porque el swing americano, muchos lo acusan de ser un ejercicio que no está bien diseñado, pero esa no es la verdad. El swing americano está perfecto si lo haces perfecto. Ese es el problema. Y si tienes buena movilidad de hombros y buena coordinación. Exactamente, es un ejercicio que requiere muchas cualidades. O sea, requiere que la persona llegue y ya sea buena, pero se supone que la persona llega y está para aprender. Entonces, digamos que ese sí que no es un ejercicio básico, el swing americano, y tampoco es un ejercicio fácil, es más bien difícil. El principal problema o error que comete la gente es justamente, como ya me comentaste vos, es no sacar el movimiento desde la cadera, desde la flexión, extensión de la cadera. Pasa que en general la gente ni siquiera
ubica visualmente la cadera, o sea, no la comprende como articulación, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ante la ausencia de generar este movimiento, se solicita una compensación, que es lo clásico, ¿no? O sea, la pesa no eleva, entonces la gente o la empieza a elevar con los brazos, o la empieza a elevar inclinando la columna hacia atrás, y acá nos encontramos con un doble problema. Primero, los perjuicios que puede causar eso, pues yo la elevo con los brazos, el peso está muy alejado y el hombro se resiente. Yo la elevo inclinando la columna y me cae una carga en extensión de la columna. Ese es un problema que es, para mí, el más importante. Y el segundo problema es que no está cumpliendo la función. Porque esa persona vino a hacer swing, o vos como profesor la pusiste a hacer swing, porque vos querés mejorar esa cadena posterior. Porque probablemente sea un oficinista que tiene los glúteos inhibidos, que tiene la zona lumbar totalmente débil, que tiene los isquiotibiales totalmente acortados. Entonces vos tuviste la gran idea de ponerla a hacer swing, porque realmente es un ejercicio que va a atacar esas disfunciones. Pero si no lo realiza bien, no solo no va a atacar esas disfunciones, sino que corre el riesgo de ponerse en otra disfunción más. ¿Cómo ves aquí progresiones en el swing, por ejemplo, de empezar con dos manos o diferentes después hacer swings con una mano o swings dobles? ¿Cómo se puede progresar más allá, obviamente, aumentar el peso de la kettlebell? Y siempre empezar con dobles, ¿no? Porque el swing solicita mucho a las escápulas, a los hombros, porque la pesa está como tironeándote a vos. Entonces, siempre es más básico a dos manos que a una mano. Por eso decimos que el swing a una mano es como una progresión del swing a dos manos. O sea, hacer swing a dos manos con 30 kilos y luego pasás a una mano, va a ser mucho más difícil hacerlo a una mano porque toda esa resistencia que estabas haciendo la vas a tener que hacer con un solo hombro, con un solo codo, con una sola mano. Entonces, una manera básica de progresar siempre es de dos manos a una mano. O sea, pasar a una. Cuando el peso lo tenés todo de un lado, tenés que resistir muchas cosas y también tenés que resistir que la pesa te quiere rotar, te quiere inclinar, porque el peso lo tenés todo de un lado. Y vos tenés que resistir. Y ahí mirá qué interesante. Vuelve de nuevo la misma palabra de siempre. Tenés que resistir. Cada vez que tengas que resistir, vas a estar entrenando zona media. Es como hacer una plancha. Y cada vez que agregues esos 5 segundos o 10 segundos en una situación similar a la plancha, es un entrenamiento más que le estás agregando. Le estás poniendo cada vez más fichas a tu zona media. ¿Sí? Entonces, podés pasar de dos manos a una mano. La progresión lógica siempre es el peso, ¿no? O sea, ir sumando peso. ¿Tá? Cuanto más peso, más activación de la zona del glúteo vas a conseguir. Hay un estudio que hizo Brett Contreras, que ahora aburridísimo contarlo, pero bueno, en el que demostró, que esto es muy, muy importante, que creo que lo dijo en el curso, él demostró que en la medida que el swing era más pesado, cada vez se te cargaban más los glúteos y cada vez menos los isquiotibiales. O sea, por ejemplo, con un swing con 16 kilos, hay mucho trabajo de los isquiotibiales y hay trabajo de los glúteos. Pero con un swing con 64 kilos, tenés cada vez más traba, cada vez se activan más los glúteos y cada vez menos los isquiotibiales. ¿Sí? Entonces, es muy interesante ese estudio. Entonces, una progresión es el peso, que es básico. La otra progresión es el mismo peso, pero una mano. La otra progresión es hacerlo dinámico, ir cambiando de manos, ir soltando un poco la pesa. Y luego la otra progresión es más peso a una mano. Luego ya las progresiones de ahí se van para el clean y se van para el snatch, que son movimientos que contienen al swing, pero que tienen más recorrido. Ese mayor recorrido te va a exigir mayor explosión en la extensión de la cadera, o sea, mayor reclutamiento del glúteo, pues vas a tener que explotar más para que a ese mismo peso recorra mayor trayectoria. Exacto, son ejercicios complementarios con más complejidad técnica que comparten muchos elementos del swing. El swing sería la base de esos balísticos y en otro lado, como otro ejercicio emblemático del trabajo con kettlebells, estaría el Turkish Get Up o el levantamiento turco. ¿Qué aporta este ejercicio y también algunas claves para hacerlo bien desde tu experiencia?
Y el levantamiento turco es como el gran romance, ¿no? Que uno va a tener con las kettlebell una vez que lo descubre. Al principio uno no entiende para qué sirve. Y lo Pues qué músculos fundamental trabaja acá, esto, ¿no? claro, ¿qué estoy haciendo, no? Acá abajo de la pesa, mirando la pesa, no, como que no tiene sentido. Lo fundamental siempre es entender las funciones. Bueno, ¿para qué sirve esto? Eso es fundamental para entrenar y a la hora de recetar, ¿no? Porque, o sea, uno de alguna manera cuando un alumno lo diagnostica, o él mismo se diagnostica, te dice, yo quiero esto. Y vos lo ves y decís, bueno, él quiere esto, pero necesita esto también, ¿sí? Y una vez que ves qué quiere o qué necesita, ahí vos tenés que recetar. Y si recetás mal, podés hacer un mal o quizás no consiga lo que estaba buscando. Entonces, lo que tenemos que entender de la levantada turca es como si uno estuviera haciendo una gran plancha. Es como un encadenado de planchas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando practican planchas que uno se pone, ¿no? Una plancha prona, ¿no? Se apoya, mira el suelo. Y a veces desde ahí hace combinaciones de planchas. De ahí tira una plancha lateral, de ahí tira una plancha supina, o sea, mirando para arriba, de ahí vuelve una plancha lateral, de ahí hace un bird dog, por ejemplo, que levanta un brazo y levanta el pie contrario, y siente que el centro explota, se recluta, al otro día te duele todo lo que tiene que ver con la zona media. La levantada turca es eso, es como un gran combinado, es como un gran encadenado de planchas en diferentes posturas, con diferentes apoyos y requiriendo diferentes sistemas de equilibrio. Porque, por ejemplo, cuando vos no estás mirando la pesa, a veces, según la versión que hagas de levantada turca, vos no te estás guiando con el sistema visual, tenés que mejorar tus otros sistemas de equilibrio, que es el propioceptivo, que es la percepción de dónde está tu posición, y el sistema vestibular, que es el que te indica en qué posición está la cabeza. Por eso viste que interesante que la levantada turca, la cabeza se va poniendo en diferentes posiciones. Y es muy difícil equilibrar con la cabeza en diferentes posiciones, porque vos ahí tenés que relacionar con el sistema vestibular, que es el que te está indicando, che, ¿en qué posición está la cabeza y cómo yo hago para organizarme con la cabeza en esta posición? ¿Se entiende? Entonces, decimos que es como un gran combinado de planchas. Vos tenés como una plancha de frente, como una plancha de costado, como una plancha de costado, pero apoyado sobre un pie y sobre la otra mano, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar si se está entrenando como una plancha? Lo que vamos a recomendar es que se haga lento. ¿Qué tan lento es la pregunta? Yo personalmente recomiendo por lo menos 8 segundos, ¿sí? O sea, el tiempo necesario para que esos Para subir o para... estabilizadores. No, 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 cada postura 8 segundos, Ah, ¿no? tú te refieres... Ya, en serio, me parecía muy Ah, rápido. claro. Imagínate, Marco, llego a tu clase y vos me decís, bueno, Jerónimo, vamos a hacer planchas, ¿no? Yo digo, bueno, está bien. Y vos me decís, ponete ahí. Y me pones un segundo y me decís, bueno, aflojate, ahora ponete acá. Bueno, un segundo y me aflojo. Eso no es nada. Claro. Todos sabemos que una plancha es por tiempo. O sea, vos cuándo sentís una plancha, un plank, ¿cuándo lo sentís? Cuando empiezan a pasar 10, 15 segundos. Si no, no es O sea, lo que entrenamiento. recomendaría, sobre todo al principio, para interiorizar el movimiento, es cómo seccionarlo, cómo fragmentar el movimiento y estar 8 segundos, por Y al decir algo, principio en sí. cada Entonces, una de estas posturas, ¿no? como cualquier plancha. Vos pones a alguien a hacer la plancha y ¿cuánto lo pones? ¿10 segundos, 20, 30, un minuto o no? O sea, lo pones y lo dejás en la plancha. Y aquí hay un elemento más allá del core que también es estás estabilizando el hombro en cada una de esas posiciones que también va variando, que es fundamental. Exactamente. ¿Sí? No mucho tiempo, porque si no el músculo se te ahoga. Hablamos de 8 segundos y después cambiar de postura le da tiempo a ese músculo a volverse a nutrirse de oxígeno, porque pensá que si está comprimido, bajo carga, mucho tiempo tampoco es recomendable porque empezás a perder técnica. Lo que nosotros acá queremos hacer es sumar tiempo, pero con técnica. Entonces hacemos 8 segundos una postura, descansamos 2 segundos, que es la transición, 8 segundos en otra postura, 8 segundos en otra postura. Cuando lo encarás así es durísimo el ejercicio. Es un verdadero desafío. Es para todos, pero no es para cualquiera el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces vos lo tomás como que estás entrenando planchas, al otro día tendrías que sentir lo mismo que si hubieras entrenado planchas y lo tenés que entender como un ejercicio de plancha, porque su función es la plancha y su función es la movilidad del hombro. Esa es la
y la estabilidad del hombro, la segunda gran función de este ejercicio. Por eso, viste, decimos que sometemos al hombro a 3 posiciones diferentes. Una en la que el brazo se encuentra por delante mío, otra en la que el brazo se encuentra a mi lateral y otra en la que el brazo se encuentra por encima mío. Todos estos movimientos, que es muy interesante de la levantada turca, lo hace sin mover el brazo, porque la pesa sostiene el brazo. El que se mueve sos vos por debajo de la pesa. Vos no movés la pesa. Exacto. La pesa está quieta, vos te movés por debajo de la pesa. Y eso es muy interesante, todo lo que le sucede al hombro, desde un punto de vista de movilidad y de estabilidad. La movilidad principal está en el hombro y la estabilidad principal está en la escápula y también en el hombro. ¿Sí? Es una gran paliza a todos los estabilizadores del hombro, que es como la lesión número 1. El hombro, que el manguito de rotadores, que el pinzamiento, que qué sé yo. Porque generalmente hay movilidad pero no hay estabilidad, o hay estabilidad pero no hay movilidad. Sin duda, yo conozco muchos casos personalmente de gente que arrastraban lesiones de hombro de años, ¿no? Esa típica lesión Claro, que se cronifica y con ese tipo de trabajo, desde el armbar, el Turkish Get Up, pues han ido mejorando claro. muchísimo, ¿no? Entonces ese trabajo de estabilización es fundamental. Por eso Cargar llaman a eso. la kettlebell la navaja suiza del fitness, ¿no? Al final tiene una serie de elementos comunes que te da una transferencia brutal a un montón de actividades. Sí, sí. Pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, por ayudar a divulgar este fascinante mundo de las kettlebells. Antes de despedirnos, ¿dónde puede la gente conocer más sobre tu trabajo, sobre la Asociación de Kettlebell Latinoamérica? No, a mí básicamente el mayor contenido instruccional está en el canal de YouTube de Kettlebell Latinoamérica. Se busca así, Kettlebell Latinoamérica o Jerónimo Milo. Hay como 150 videos, materiales instruccionales. Después también tenemos los manuales que vos ya conocés, que hacemos nosotros. Tenemos un manual completo de Kettlebell de 150 páginas en español. Eso es lo importante acá. Por eso yo también valoro el Sí, hay poco trabajo material en español que han todavía. hecho ustedes, ¿no? Que es impresionante. Es el material en español y que no es un material copiado, es un material generado. No es, viste, una traducción. Bueno, tenemos todos nuestros por Facebook también, me pueden contactar, por el canal de YouTube, por la fanpage de Facebook de KTV Latinoamérica. Siempre estamos produciendo todo el tiempo. O sea, si no son videos instruccionales, son manuales, son extensiones de manuales, manuales de otras cosas, infografías, ¿sí? O sea, creo que tanto nosotros como ustedes nos hemos tomado muy en serio el tema de la difusión, Exacto, ¿sí? creo que es De fundamental que que, de cada que el vez hay material más, llegue. exacto, que llegue claro, que no sea una traducción como dices, que realmente tenga un poco Claro, esa experiencia propia, ¿no? Creo que es fundamental. primero porque es nuestro trabajo y segundo porque estamos tan enamorados de esto, queremos que los demás hagan lo mismo, ¿entendés? Porque está Exacto. buenísimo. Esa es la idea Yo siempre digo que las la kettlebells filosofía. son adictivas. Hay mucha gente, ¿no? que las ha Es conocido, muy, pues. una vez que Exacto, caes no salís exacto. del kettlebell. Listo, Jerónimo. Pues recomiendo a todo el mundo de verdad echarle un vistazo a tu trabajo. Pondré los enlaces en las notas del episodio. Van a aprender Buenísimo, mucho con tu buenísimo. material y seguimos en contacto. Te envío de verdad un Lo fuerte abrazo. esperamos, sí, sí, y muchas gracias por la oportunidad y por la difusión y por todo el trabajo que haces también. Al revés, gracias a ti, Jerónimo. Dale.